Buenas tardes, mi nombre es Abraham Díaz de Sexto B, Químico Clínico. Mi tema es de Plasmodium. Y bueno, el Plasmodium es el agente infectante y causante de la malaria o el paludismo. Observemos su morfología, es una especie de media luna. Posee múltiples organelos, como lo son núcleo, retículo endoplasmático, mitocondrias, aparatos de Golgi, entre otros. Con respecto a su epidemiología, existen más de 100 especies de este género de Plasmodium, pero son cuatro principalmente las que afectan al ser humano, dentro de las cuales se encuentran el Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malariae. El cuadro se presenta como fiebre recurrente y malestar general de varios días, con fuertes escalofríos y dolor de cabeza, que culminan con sudores profusos. Tras un lapso sin fiebre, se repite el ciclo con una cierta periodicidad según la especie infectante, y tras superar esta primera infección puede ocurrir recaídas causadas por hipnozoitos, que es una de las fases metacíclicas del parásito, que bueno, son formas latentes de Plasmodium vivax ovale en el tejido hepático, que se reactivan y con ello persisten las crisis de la infección. Eso puede, ya sea que duren años o incluso de toda la vida. Estas recaídas no se dan en las formas producidas por Plasmodium falciparum ni malariae, pero sí pueden existir recaídas en las cuatro formas, que no se deban específicamente a hipnozoitos, sino a una elevación de la parasitemia anteriormente limitada por factores que de algún modo disminuyan la inmunidad del huésped. El Plasmodium knowlesi es morfológicamente como el Plasmodium malariae y clínicamente se comporta como el Plasmodium vivax o Plasmodium falciparum. Esta especie solo se ha detectado en el sudeste de Asia y, según lo que leí, principalmente afecta a los primates, aunque pues se han detectado algunos casos en humanos. Con respecto a la distribución geográfica, el paludismo es actualmente endémico en muchos países de regiones tropicales y subtropicales del mundo, en los que vive cerca del 50% de la población mundial. En 2016 existían, según la OMS, 91 países con transmisión de la enfermedad. En 2000 se estimaron más de 262 millones de casos con 839 mil muertes asociadas, y en 2015 los números han disminuido a 212 millones de casos y 438 mil muertes. El 90% de los casos y el 92% de los fallecimientos por malaria se producen en el África subsahariana, donde es responsable de la muerte de millares de niños y contribuye a la mortalidad por otras causas. En 2015, más del 35% de las muertes por paludismo registradas en el mundo se concentraron en tan solo dos países, Nigeria y República Democrática del Congo. Aquí en México, pues también se puede llegar a presentar casos, aquí en Matamoros incluso. Esto pues por distintos factores, pero principalmente y específicamente el fenómeno migratorio. Bueno, con respecto al cuadro clínico, los primeros síntomas comunes son la fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y vómitos. Estos suelen aparecer 10 a 15 días después de que se haya producido la infección. Si no se trata rápidamente con medicamentos eficaces, el paludismo puede ser grave y a menudo mortal. Y bueno, puede también traer complicaciones a nivel cerebral, provocando una inflamación de este y consiguientemente daño cerebral. En algunos casos puede inducir incluso el coma. Puede causar también problemas a nivel respiratorios, causando edema pulmonar, que es un acúmulo de líquido en los pulmones que pues dificulta la actividad respiratoria. La malaria pues puede llegar también a afectar los riñones o el hígado incluso, como ya se ha mencionado. Esplenomegalia, a tal punto de que el vaso explote. Un dolor muscular y pues debido a algunos factores adversos, algunos efectos adversos que producen los medicamentos antipalúdicos,
también puede provocar un descenso a nivel del azúcar. Y bueno, esto en casos graves puede llegar también a inducir un coma. Con respecto al ciclo biológico, pues vamos a encontrar que tiene dos fases. Una asexual en la hembra del mosquito, que es el transmisor específicamente del mosquito anófeles. Y bueno, otra asexual en el huésped vertebrado. Esta fase en el vertebrado tiene a su vez dos fases. La primera, una vez que llega por la picadura del mosquito, este, este pues va a ingresar a, en las células del hígado, y la segunda en los glóbulos rojos de la sangre, que va a haber una descarga de los parásitos en gran cantidad desde los glóbulos rojos, lo que provoca las fiebres típicas de la malaria. Y pues una vez que el insecto pica al vertebrado huésped y se carga de las células sexuales del parásito, y en el estómago del insecto se unen, forman el cigoto o huevo fecundado, que a su vez se rompe en abundantes células del protozo llamados esporocitos, que llegan a las glándulas salivares del mosquito, y cuando este pica, pues son descargados a la sangre del huésped vertebrado y el ciclo comienza de nuevo. Que pues esta es la primera fase, la sexual, la que les comento, que se lleva en el intestino del mosquito. Y bueno, los esporocitos atraviesan la pared del tubo digestivo y llegan al hígado en una hora más o menos, y ahí se multiplican formando los merozoitos, que se descargan a la sangre e invaden los glóbulos rojos, que se vuelven a dividir hasta formar más merozoitos, y finalmente las células sexuales, que cuando pica el mosquito llegan a su estómago y vuelve a comenzar el ciclo. Bueno, algo complejo, pero aquí viene muy bien explicado en la imagen todo este proceso. Y bueno, con respecto a la reproducción del plasmodium en los glóbulos rojos, tarda unos 48 horas. Esto en el Falciparum vivax y ovale, y 72 horas en el Malariae. En el ciclo de 48 horas es el que provoca las fiebres que se llaman tercianas, con un acceso un día de cada dos. Si es con Falciparum, es la terciana maligna, que es la la especie más agresiva de las cuatro. Si es con ovale o vivax, es la infección terciana benigna, y en malaria con el ciclo de 72 horas aparece en la fiebre que se denomina cuartana, con un día de cada tres. El ciclo completo del desarrollo de los protozoos en la especie humana es de 9 a 15 días en el Falciparum, y de 12 días en vivax y ovale, y de 20 días en el malariae. Los parásitos no sobreviven en el huésped más de un año para el Falciparum, o de 2 años para el vivax y el ovale. El Plasmodium ovale, el Plasmodium malariae plantea más problemas, pues puede mantenerse hasta unas decenas de años. No obstante, las cuatro especies pueden causar recaídas. Con respecto al tratamiento, pues especialmente para el paludismo por Plasmodium falciparum, consiste en combinaciones de artemisinina con otros fármacos. Sin embargo, el potencial creciente de resistencia del parásito a estos medicamentos está socavando esfuerzos por controlar el paludismo. No hay alternativas eficaces a las artemisininas que ya estén en el mercado, ni que se encuentren en fases finales del proceso de desarrollo de medicamentos. La OMS recomienda un tratamiento rápido de todos los episodios de la enfermedad, a ser posible en las 24 horas siguientes en el inicio de los síntomas. El uso de los mosquiteros tratados con insecticida para evitar las picaduras de los mosquitos por la noche. Y en los casos de las embarazadas de zonas muy endémicas, dosis profilácticas de sulfadoxina, pirimetamina, para eliminar periódicamente los parásitos que puede haber en la placenta. Y la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual para matar los mosquitos que hay en las paredes y techos de las casas. Como dato curioso, específicamente en la zona de África, las personas sudafricanas endémicas de estas regiones típicas del parásito presentan una anomalía genética, específicamente la
anemia de células falciforme, que los dota de cierta inmunidad al parásito, por así decirlo. Esto debido a la morfología de sus eritrocitos, que pues los hace inmune a este parásito, pero los hace susceptible a otros padecimientos eh, patológicos. Bueno, este parásito me faltó, pero también esto se puede detectar mediante un frotis sanguíneo y observándose el microscopio. Se tiñe también la tinción de Bright y pues se puede llegar a encontrar la presencia de este parásito en sus múltiples formas y se detecta. Se utiliza mucho al momento de que se va a donar sangre, ya que pues no se puede donar, afectaría a un paciente una transfusión con presencia del parásito y pues puede llegar a ser contraproducente. Al igual que se hacen análisis de sífilis, hepatitis, eh, enfermedad de Chagas, también se hacen exámenes para detectar el parásito. Entonces es muy importante en bancos de sangre la detección del parásito. Incluso también se realiza en transfusiones de órganos. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero hayan comprendido un poco mejor el tema. Que tengan un buen día y hasta la próxima.